Bueno amigos, decir a estas alturas que manipulan la información que nos dan desde pequeños no es ningún disparate. No es ningún disparate porque incluso a estas alturas a nuestros hijos, cuando van al colegio, todavía les siguen enseñando que las pirámides las hicieron los egipcios. Y esto es del todo falso. Los egipcios no tenían tecnología para hacer las pirámides. Y no es porque pesen mucho las piedras, que también, es por muchas otras cosas, y haría falta horas para exponer la cantidad de indicios que hay para entender que realmente está muy claro que no pudieron hacerlas ellos. Sin embargo, cogemos un libro de texto y aquí pone que en la época del Egipto antiguo, para el emperador Keops, el emperador Keops hizo las pirámides, y bueno, los egiptólogos también afirman que las levantaron en 80 años y que para la Gran Pirámide usaron 20 años, concretamente. Bueno, aquí también vemos una actividad en la cual le piden al alumno que calcule la antigüedad de las pirámides. Y habría que decirle, ¿pero la calculamos con las mentiras que nos has dicho o con las investigaciones que se han realizado a este respecto? Y entonces veríamos, y también le podríamos decir, mejor vamos a hacer un ejercicio de matemáticas y vamos a sacar una sencilla cuenta, para que no seamos tan ingenuos. Así que suponiendo que trabajaran las 24 horas al día, afortunadamente ahora sabemos muchas más cosas. Bueno, y una de las cosas que sabemos precisamente es que no quieren que sepamos. Nos quieren mantener en la mayor ignorancia posible, porque eso nos hace mucho más manejables. Yo no sé si os acordáis, bueno, os acordáis, claro, os acordáis, de cuando entraron en Irak, el ejército de Estados Unidos, una de las cosas que tenía que hacer era proteger el museo de Bagdad, que ocultaban estaban allí las tablillas sumerias, que son el escrito más antiguo por el hombre. De hecho, relata historias del diluvio, de Adán y Eva y de otras muchas cosas de las cuales beben otras religiones. Y esto está escrito hace, yo qué sé, hace 5.000 años, no sé, una bestialidad. Y sin embargo, en vez de proteger el museo, lo que hicieron fue que lo saquearon. Yo he visto un vídeo, y lamento ahora que no lo encuentro, pero he visto un vídeo donde salen los soldados americanos, y de hecho ahora mismo en la puerta, o la última vez que lo vi, tenían un tanque puesto de los Estados Unidos ahí, porque ahí no entra quien les sale a ellos de los cojones, tan fácil como eso. Y ahí, eso es la historia más antigua escrita por el hombre. Y resulta que el único doctor que parece que ha descifrado, que ha estado leyendo lo que pone en estas tablillas, hace poco tenemos indicios de que está con ellos. Resulta que está con ellos, y vamos, eso es muy frustrante, por lo menos para mí. Y la verdad es que es lamentable saber que tanto la pirámide como otras estructuras que hay a lo largo del mundo, que están hechas de piedra durísima y preparadas para resistir el paso del tiempo, y son la mejor pista que tendríamos para averiguar qué es lo que ha pasado, por lo menos en este planeta. Podríamos saber muchas más cosas de nosotros, obviamente, y tal, y la gente que nos está contando un poco lo que pasó o lo que saben, tratan de convencernos de que usando herramientas de cobre, por ejemplo, modelaban o hacían cajones de diorita, que es la piedra más dura del mundo, usando herramientas de cobre. O sea, eso es como intentar cortar el mármol con tijeras de plástico, ¿no? Más o menos, que va a ser que no. Es que no, sencillamente no, y nos están tomando el pelo, claramente, además. Y en definitiva, no seamos ingenuos. Pensad que los egiptólogos nos cuentan que una civilización que acaba de salir de la edad de piedra, que tiene herramientas de cobre
a la fuerza poco desarrolladas, pero bueno, herramientas de cobre, y que resulta que mientras que el resto del planeta va en pieles con lanzas persiguiendo bichos para comérselos, esta gente coge y allana y nivela una superficie de como 6 campos de fútbol con una precisión que acojona. Luego ponen 2.600.000 y pico bloques de piedra de un tonelaje animal. Luego además revisten la pirámide con unos 270.000 bloques de piedra caliza y la pulen con un grado de minuciosidad que es comparable al que usamos nosotros para hacer lentes en las cámaras ahora. Pero ellos lo hacen por metros cuadrados. Y entonces, ahora vamos a ver quién es el loco aquí. Y luego, para la gente que confunde lo inexplicable con lo inexistente, que no es lo mismo, una curiosidad que he olvidado poner antes, y es la tribu de los Dogon. Para los que no la conozcan, es una tribu creo que es de Sudáfrica, y que siglos antes de que nosotros descubriéramos determinadas estrellas, ellos ya tenían detalles de las mismas. Lo más moderno que han visto en su vida habrá sido un destornillador, si se lo han encontrado por ahí. Y la tecnología punta que tienen es pues la de las lanzas que llevan. Y sin embargo, siglos antes que nuestros astrónomos, ellos ya conocían detalles de algunas estrellas. Y luego ya os dejaré con el narrador de los documentales de Jacques Cousteau, que nos va a dar unos cuantos detalles sobre las pirámides. Y más íntimo secreto. Aquellas primitivas gentes analfabetas y prácticamente aisladas en el África subtropical sabían de la estrella Sirio y sabían desde tiempos remotos de algo mucho más espectacular. Conocían a la compañera de Sirio, lo que hoy llamamos Sirio B, y le proporcionaron detalles sobre órbitas, densidades y características de las mismas. Griol, fascinado, se hizo la gran pregunta: si los Dogon carecían de telescopios e instrumentos ópticos, ¿cómo podían saber de la existencia de Sirio B, una estrella invisible a los ojos humanos? A su regreso a Francia, Marcel Griol indagó sobre Sirio. Los resultados lo confundieron definitivamente. En 1834 el astrónomo... Hay que tener en cuenta que la primera rueda aparece en la 12ª dinastía. El primer Mériette, mira de observación de caña de palma, lo mismo que la primera plomada Tej, aparecen en la 18ª dinastía. Los primeros textos astronómicos aparecen en sarcófagos de la 11ª dinastía y corresponden inclusive a una astronomía incipiente que, como observa Hawkes, desconocía la existencia de los eclipses. Las primeras representaciones de los meridianos aparecen en el templo de Dendera en época ptolemaica, conjuntamente con las indicaciones sobre la operación del tendido de la cuerda y la determinación del meridiano por las estrellas de la Osa Mayor. El papiro Rind, de la dinastía XIII, tiene un nivel científico correspondiente a un segundo curso de escuela elemental. El vidrio aparece en la dinastía XIV y los primeros cuchillos de hierro en la 26ª. Solamente en la época ptolemaica, 200 a.C., aparecen en Egipto conocimientos matemáticos y astronómicos de un cierto nivel. Fue a finales del siglo pasado cuando llegó a Egipto Sir William Matthews Flinders, Petrie, con un sofisticado equipo de medición que incluía teodolitos de alta precisión, niveles ópticos, calibres micrométricos con vernier, goniómetros adaptados a ángulos, catetómetros, anteojos de autocolimación, cintas de Invar, termómetros de Beckman, etc. Sus mediciones, las más exactas realizadas hasta ahora,
corroboradas años más tarde por los profesores Bokar, Cole y Pochan, han conseguido que puedan elaborarse unas conclusiones ceñidas al más puro rigor académico y que van a abrirnos un nuevo horizonte de investigación para hallar las soluciones a los problemas planteados por aquellos arquitectos. Con fuerza de gigantes. Es por ello por lo que resulta increíble cómo no ha quedado ningún recuerdo del transporte de los numerosos obeliscos de 1000 y 1200 toneladas que los egipcios distribuyeron por todo el territorio. Otro aspecto digno de ser estudiado en la búsqueda de respuestas sobre la tecnología es la forma en que los constructores adosaban los bloques unos a otros sin dejar ninguna separación entre ellos. En cualquiera de nuestros cuartos de baño, la junta entre las losetas del alicatado nunca baja de 1 milímetro. Y si estas plaquetas son de tan solo 20 centímetros, podremos comprender el problema que representa unir monolitos de decenas de toneladas. Ni siquiera una hoja de afeitar penetra en las juntas que pueden ser rectas o curvas, aunque nunca sin perder el íntimo contacto. Aunque como realización tecnológica de alta precisión no existe nada en el mundo entero que iguale el revestimiento calcáreo de la Gran Pirámide. Hoy se pueden contar con los dedos de una mano, pero en su día fueron 27.000. Y es de lamentar la destrucción de este revestimiento de mármol, pues no solo se nos ha privado del placer estético de su contemplación, sino también de la posesión de una obra que podemos con toda seguridad considerar la más grande creación de la tecnología de todos los tiempos. Poseían superficies planas de más de 3 metros cuadrados. Muestran un paralelismo a lo largo de sus aristas de casi 2 metros del orden de las 5 centésimas de milímetro, es decir, en íntimo contacto. La apertura media de la junta es del orden de 5 décimas de milímetro. Además, para mayor asombro, utilizaron en las juntas yeso de rápido fraguado. La tarea parece imposible. Petrie constató que no existían en el pavimento huellas de arrastre de los bloques, ni tampoco existen en ellos puntos de engarce para grúas o cuerdas. Además, para mayor asombro, colocaron en las juntas yeso de rápido fraguado que obligaba a colocar el bloque al primer intento sin posibilidad de posteriores movimientos. Y esa es tan solo la primera fila de las más de 200 que tiene la pirámide hasta la cumbre. La única posibilidad de solución nos la ofreció la moderna tecnología en las canteras actuales, la succión. Mediante una campana de vacío actuando sobre una superficie pulida, se levantan hoy piedras de hasta 2 toneladas de peso. Pero, ¿cómo hacían los antiguos egipcios con bloques de más de 16 toneladas? Los 90 grados exactos que forman los diedros de los bloques debieron recibir su último tratamiento en el taller donde se producían. La construcción con bloques prefabricados de una línea recta de 230 metros presupone un control de la angularidad del orden del segundo de error. Pues bien, en la actualidad, para las mejores escuadras normalizadas por la industria moderna, norma DIN 875 admite errores de más o menos 3 centésimas de milímetro, cantidad algo superior que los errores de angulación y paralelismo de la obra egipcia. Bueno, quisiera aclarar una cosa, y es que hace tiempo, debido a circunstancias de trabajo, pues me vi obligado a utilizar una máquina de estas y tuve que hacer, de hecho, pues 500 y pico taladros o perforaciones repartidas entre 2 centros comerciales. De los 500 y pico, 500 se hicieron en forjado. Yo llevaba una máquina Hilti bastante más moderna que esta y mucho más poderosa que esta. Lo cierto es que la máquina, cuando tardaba en hacer una perforación, se debía generalmente a que habíamos encontrado vara de hierro o que habíamos encontrado piedra. Eran las circunstancias por las cuales
se podía retrasar una perforación. Bueno, el caso es que yo ya había visto al doctor Zaid Hawass, que es una de las caras más visibles de la egiptología, explicando que usaban una especie de taladro y tal, y que lo hacían a mano, que a lo mejor una persona se tiraba una generación entera haciendo el agujero y tal. Sin embargo, cuando vi las estrías, las marcas que habían dejado, las herramientas que se usaron en las pirámides, cuando ves esos surcos hechos en piedra viva que avanzan 2 milímetros por vuelta, cada vuelta que da, bueno, los técnicos que les han hecho pruebas han podido deducir que hacían una presión de lo menos 2 toneladas para que realmente en una sola vuelta se coma 2 milímetros de piedra viva, una presión animal, y con un material 50 veces más duro que el diamante. Y bueno, el material de la broca, para que soporta esa presión y no reviente, pues se queda sin saber cuál es también. Entonces, en ese mismo momento, además me acuerdo que me quedé en la higuera y se me puso el corazón a 500, y en ese momento dejé de sospechar que los egiptólogos no decían la verdad para saberlo. O sea, es imposible que hagan a mano eso, no se puede. Pero no solo eso, es que además, cuando los egiptólogos pedían pruebas de que si realmente eso era así, tenía que haber una civilización o algo. ¿Dónde están las otras evidencias de esta cultura? Muéstreme un trozo de cerámica, una herramienta, una inscripción, cualquier trozo de escultura. Vieron como 40.000 vasijas y otro tipo de objetos realizados de diorita, con unas perforaciones por dentro que siguen a día de hoy sin saber cómo narices pueden haber hecho eso. O sea, a partir de ahí, yo que ya lo tengo muy claro, que además mienten y adrede, porque una persona que sabe tanto sobre las pirámides, a la fuerza, tiene que sospechar que no pudieron hacer los egipcios, ellos más que nadie además. Es una cantera situada en Cerceda, en las estribaciones de la madrileña Sierra de Guadarrama. Su moderna tecnología pudo verse en un stand de la pasada Expo 92 de Sevilla. Los bloques de granito llegan hasta aquí desde la península de Labrador o desde Sudáfrica y abastece a la práctica totalidad de cementerios madrileños. Aquí saben de la industria de la piedra. Su más perfecta máquina de corte para piedras de granito está diseñada por una hoja redonda de 2 metros de diámetro, compuesta de múltiples dientes de huidia, carburo de tungsteno, por lo que no puede cortar bloques de más de 1 metro. Cada vuelta de la hoja avanza tan solo 5 milímetros. Se tarda una mañana entera en cortar toda la roca. No se puede ejercer más presión, pues las puntas se abrasarían. Viendo esto, debemos preguntarnos cómo hacían los antiguos egipcios para que sus serruchos avanzaran en cada presión casi 2,5 milímetros, o sea, 60 veces más potencia que los logros de nuestra avanzada civilización. Pero nuestro asombro no acaba aquí, pues aún hemos de tratar la herramienta más conspicua de la antigua tecnología, el taladro cilíndrico. El tubo ejecutaba taladros de hasta 15 centímetros de diámetro, dejando tras su camino un tarugo central que posteriormente era roto con un simple golpe. Estos taladros se llaman trépanos y pueden verse en algunos lugares de Egipto. El cilindro, en los taladros modernos, es de acero con puntas de huidia. La presión debe regularse cuidadosamente por control manométrico y para un taladro con 3 puntas de diamante, esta es aproximadamente de 50 kilos.
Para un taladro con punta de huidia es menor, unos 30 kilos. La herramienta de huidia presenta, sin embargo, la ventaja de su gran velocidad tangencial. El diamante, en cambio, debe ser trabajado a baja velocidad, pues puede quemarse. Los taladros modernos, al igual que en las máquinas de corte, avanzan en el granito 4 centésimas de milímetro por vuelta, mientras que la máquina egipcia avanza 2 milímetros, tan solo 50 veces más. La idea de que pudieran operar por golpes o escoriaciones es rechazada, pues no hay ninguna huella de semejante proceder. La posibilidad del empleo de 2 herramientas aplicadas alternativamente, una de las cuales se limitaría a ensanchar el surco dejado por la otra, es descartada, pues se conocen trépanos con el tarugo aún dentro. No queda otra alternativa que aceptar que estos instrumentos trabajaban bajo una presión de 2000 kilos o de que poseyeran un instrumento cortante 50 veces más duro que el diamante. Y con esto ni siquiera sueñan los tecnólogos modernos. Un tarugo de pórfido blanco y negro, correspondiente a la primera dinastía, fue estudiado por Petri, indicando que posterior a esta fecha ya no se volvió a trabajar el pórfido, piedra extremadamente difícil de mecanizar tanto por su dureza como por su textura heterogénea. El mismo autor pudo fotografiar un trépano con un tarugo de 70 centímetros de diámetro. Esta tecnología egipcia queda muy por encima de las posibilidades mecánicas de nuestra era espacial. Esta piedra es de diorita. Puede comprarse por €1 en cualquier tienda de minerales en España. Les sugiero que adquieran una y efectúen una simple operación. Coloquen en su taladradora una broca de diamante sintético, huidia, que tiene dureza 11, e intenten perforarla. Tras varios minutos de intentos frustrados, se preguntarán cómo consiguieron tallar y perforar la estatua de Kefren, realizada de una pieza en diorita verde, con herramientas de cobre, que fueron las supuestamente empleadas en los tiempos de las pirámides. Resulta una incógnita. Y ya para terminar con esto, quisiera mostraros algunos de los asombrosos descubrimientos que hizo esta gente y que los egiptólogos atribuyen en algunos casos al ojo de buen cubero que pudieran tener los egipcios y en otros a la mera casualidad. Le gusta imaginarse cosas. Conoces al señor West y a Bobal y al señor X y Z. Toda esa gente viene por un día o 2 a la meseta y elabora una teoría y la publica. La teoría extravagante tiene que ser fantástica, porque si haces una teoría fantástica harás dinero y serás famoso. Y eso es lo que hicieron realmente West y Bobal. El dinero no es la cuestión. Vengo haciendo esto desde hace 20 años sin ganar un céntimo. Llegamos al fondo de la cuestión. El objetivo es descubrir la verdad, y se necesitan varias disciplinas. Por ejemplo, geología y astronomía. No creo que la egipcia completa de la civilización. Puede que no haya ido en línea recta desde los estúpidos cavernícolas hasta los hombres tan listos de hoy con sus bombas atómicas. Y puedo decirles que levantar bloques de este tamaño, de este peso, requiere una grúa especial. Una gente que carecía de tales grúas, o de una simple polea, o una rueda, empleando herramientas de cobre, ¿cómo pudieron hacerlo? Bobal cree que la Gran Pirámide de Gizeh era mucho más que una tumba y que revela un sorprendente nivel tecnológico. En su libro La verdad es que no teniendo instrumental, resulta bastante difícil explicar que la base de la pirámide, que es un cuadrado de 230 metros de lado cada uno, apenas se lleven unos centímetros de diferencia. No solo sorprende que las construyeran con la proporción áurea, sino que además parecía que conocían el número pi. Y encima no solo eso, las construyeron perfectamente orientadas a los polos magnéticos de la Tierra.
Nosotros, la primera vez que hicimos eso, fue en el siglo XVII con el Observatorio de París, y además nos quedó bastante peor. Para más intrigue, la pirámide no tiene 4 caras, sino 8, solo que esto solamente es visible durante los equinoccios. Cierto es que debían tener muy buen ojo. Lo que en principio parecían unos canales de ventilación, luego resulta que... Los antiguos egipcios no tenían un gran conocimiento de la astronomía. Pero en el templo de Dendera hay muestras de su sofisticado conocimiento del cielo. Miren las constelaciones del zodíaco: Leo, Tauro, Piscis. Y aquí, la constelación de Orión. Bauval cree que la astronomía es la llave de muchos misterios de las pirámides. Los antiguos egipcios veían en la constelación de Orión a su dios Osiris, señor de los muertos y la vida ultraterrena. Bauval halló el reflejo de ese dios en las pirámides de Gizeh. Esto es realmente un misterio. Pequeños canales de ventilación orientados hacia arriba. Para los egiptólogos no eran más que canales de ventilación, pero los astrónomos piensan distinto. Para el antiguo Egipto esto fue Rostau, la entrada al reino subterráneo, el reino del dios Osiris u Orión. Para los antiguos egipcios, Orión era Osiris, el gran dios de la resurrección. Esto es una reconstrucción del cielo en el año 2500 a.C., y fue sorprendente descubrirlo. Los canales apuntan a Orión y a la estrella Sirio, que era Isis, la esposa de Osiris. En textos antiguos, Bauval descubrió que deben de haberle servido una ceremonia secreta para la resurrección de los faraones muertos, que renacían como estrellas en la constelación de Orión. Uno de esos textos dice: «Oh rey, permite que atraviese el serpenteante canal, la Vía Láctea, hasta el punto donde está Orión». Bauval cree que Osiris tenía tal importancia que los constructores emplazaron las 3 pirámides de Gizeh para que fueran un reflejo terrestre de las 3 estrellas del cinturón de Orión. Esa correlación fue solo el comienzo. Bauval descubrió que los antiguos habían dado nombre de estrellas a otras 2 pirámides próximas. Esto le hizo entrever un plan más amplio y quedó perplejo. La constelación de Orión, el dios Osiris, estaba en el cielo y en la tierra. Y lo cierto es que en algún momento, hacer complejos piramidales con la disposición del cinturón de Orión debió ponerse bastante de moda. Más que nada porque parece ser que se repite incluso en Marte. Enormes bloques de piedra cortados en ángulo que encajan entre sí perfectamente sin dejar un milímetro en medio. Y estas caprichosas formas luego las podemos ver repetidas igual en la pared de enfrente. Según los egiptólogos, esto es fruto del capricho o de la casualidad. Sin embargo, según los expertos, esto dota a las pirámides y a todas estas construcciones de una tecnología antiterremotos que es precisamente lo que hace que la 7ª maravilla del mundo se mantenga todavía en pie.
Chris Wise, el ingeniero estructural del Puente Millennium de Londres, afirma, entre otras cosas, que ya veríamos nosotros para hacer construcciones por el estilo, pero cuando dice que si fueron los egipcios, ya al final es que le da la risa. Giza, Mohenjo-Daro, Cuzco, Teotihuacán, Ollantaytambo son solo algunos de los sitios donde vamos a encontrar arquitectura idéntica. Los egiptólogos, por supuesto, atribuyen todos estos hechos a la casualidad. Sin embargo, cuando les decimos que este tipo de arquitectura se da o se repite en numerosas partes del mundo completamente distintas, no os imagináis la explicación que dan a eso. Conexión, Mohenjo-Daro se encuentra a más de 20.000 kilómetros de distancia. Los arqueólogos plantean que el estilo de construcción es el mismo, porque los constructores resolvían los mismos problemas. Después de todo, aunque no hablen unos con otros, todos los castores del mundo construyen las mismas represas. Castores, pero con los huevos como sandías. Lo cierto es que es todavía mucho más sorprendente observar que todos estos lugares, junto con otros como por ejemplo las pistas de Nazca o el pueblo de los Dogon, se encuentran alineados en una especie de ecuador de unos 100 kilómetros de ancho que rodea todo el planeta.